Buenos días nuevamente para todos, para las personas que se mantienen conectadas a través de nuestras plataformas digitales, especialmente en Facebook y YouTube. Daremos inicio a esta charla. En el día de hoy, a esta hora, nos acompañan los profesores Gustavo Mórtola, Mariano Montserrat desde Argentina, para presentarnos un artículo respecto a la hegemonía del inglés en Argentina y propuestas para la diversificación de la oferta de lenguas. Permítanme presentarlos antes de iniciar. El profesor, el profesor Mariano Montserrat es profesor de inglés e investigador de la Universidad Nacional Arturo Jauretche en el área de comprensión lectora de inglés. Ha publicado 7 artículos sobre políticas en lenguas extranjeras en coautoría con Gustavo Mórtola y ha participado en numerosos congresos y jornadas. Es magíster en educación con orientación en gestión educativa y doctorando en educación por la Universidad de San Andrés, cuyo proyecto investiga la implementación de políticas en lenguas extranjeras en la ciudad de Buenos Aires en el periodo 2007 a 2022. El profesor se ha desempeñado en cargos de gestión escolar en el nivel secundario bilingüe y en escuelas de innovación del proyecto Conectar Igualdad. Ha trabajado como profesor de lengua inglesa 1, 2, 3 y 4 por más de 20 años en institutos de formación docente como el Instituto Joaquín González y el Instituto de Educación Superior Lenguas Vivas Juan Ramón Fernández. Sus principales intereses giran en torno a la toma de decisiones e implementación de políticas en lenguas extranjeras en la Argentina y asimismo forma parte de una nueva línea de investigación en la universidad en la que se encuentra trabajando acerca de las ideologías lingüísticas prevalentes en sus estudios. El día de hoy, junto a él, se encuentra el profesor Gustavo Mórtola, eh, quien es coautor del artículo que nos presentarán en contados minutos. Él es profesor para la enseñanza primaria, licenciado en Ciencias de la Educación de la Universidad de Buenos Aires, magíster en Política de Administración de la Educación, responsable del área de formación docente e investigador de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, formador de docentes para los niveles básicos de la educación docente de la asignatura Trabajo Docente. En la actualidad, dirige un proyecto de investigación que indaga en las ideologías lingüísticas de los estudiantes de la Universidad Nacional Arturo Jauretche en Argentina. Buenos días, profesores, les damos la bienvenida. Buen día a todos y todas, un gusto estar con ustedes, le agradecemos tanto a Mariano como yo, a la revista Matices por invitarnos a esta actividad, y bueno, esperamos que lo que venimos a compartir genere interés y también discusiones y preguntas cuando terminemos de exponer lo que venimos a exponer. Igualmente, muchísimas gracias a ustedes por haber aceptado esta invitación. Adicionalmente, contamos con la presencia de la profesora Claudia Elena Lombana, quien va a ser moderadora en esta ocasión. Ella es profesora asociada al Departamento de Lenguas Extranjeras de la sección de inglés de la Universidad Nacional de Colombia. Tiene sus títulos de maestría y doctorado de los Estados Unidos de América, de la Universidad de California State University y the University of New Mexico, respectivamente. Los títulos conferidos de maestría y doctorado están relacionados con la educación bilingüe, la literacidad, el lenguaje y los estudios socioculturales, trabajo en comunicación oral y escrita, fonética y fonología del inglés y la metodología de la investigación en lenguas extranjeras. Muy buenos días, profesora Claudia. Y nos acompaña también la profesora Gabriela Anselmo, de la Universidad Nacional de Quilmes y la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Ella es docente e investigadora y además es quien está a cargo de la Dirección de Idiomas y los estudios complementarios de la Universidad Nacional Arturo Jauretche en Argentina también. Buenos días, profesora Gabriela. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muchas Bienvenida. gracias por la Buen día. invitación. Gracias. Hola Gaby. Hola Mariano, hola Gustavo. Hola. Si desean, me permito dar paso al profesor Gustavo y al profesor Mariano, quienes podrían ir adelantando su presentación, en tanto que la profesora Claudia soluciona los problemas y ella ejecuta las intervenciones y modera la discusión en el momento en que nos corresponda, ¿de acuerdo?
Entonces tienen la palabra profesor Gustavo y profesor Mariano. De acuerdo, gracias. Bueno, nuevamente, buen día a todos y todas. Lo que nosotros venimos a exponer y a compartir con la audiencia, con los asistentes, es un producto de nuestras indagaciones en torno a el sistema formador de profesionales de lenguas extranjeras en Argentina. Es decir, que no había muchos estudios en el campo que analizasen la oferta de formación de profesionales y ver un poco el estado de situación, los problemas, los nudos de botella, en términos de qué está pasando con los profesionales que forma el sistema formador, y particularmente nos interesó en estos años los profesorados, pero a partir de los profesorados también otro tipo de titulaciones, traductorados y licenciaturas como núcleos de nuestras preocupaciones. En tal sentido, venimos a mostrarles algunas cuestiones de la oferta de formación de profesionales en Argentina, cuestiones de diversificación y algunos fenómenos que vienen asociados a qué pasa cuando las instituciones o las organizaciones educativas diversifican su oferta en varias lenguas. Es decir, que vamos a ver un poco esa oferta y la preocupación es la diversificación de la oferta y qué pasa en esta cuestión de la oferta. Voy a compartir unas filminas, unas diapositivas. Bueno, entonces pasemos de filmina. Si se puede pasar de filmina, yo le voy diciendo. Sí. Bueno, para contarles rápidamente a ustedes que son, en general calculo que debe haber un público colombiano en la audiencia, es la formación de profesionales en Argentina de lenguas extranjeras tiene dos subsistemas. Las universidades forman profesionales de lenguas extranjeras y nuestros terciarios, que son un sistema no universitario de formación. Es decir, que son dos subsistemas distintos con distintas regulaciones. Es decir, las universidades son entidades autónomas y autárquicas en el financiamiento, en el manejo de sus recursos, y los terciarios son instituciones a cargo de las provincias. Son las provincias las que definen los terciarios y su oferta. Sigamos a la siguiente filmina. Bueno, les mostramos un poco la situación de la oferta de profesorados terciarios en lenguas extranjeras. Si ustedes ven, en general son las 5 lenguas clásicas que se forman: inglés, francés, alemán, italiano y portugués. Si ustedes ven la cantidad de profesorados terciarios que se ofertan en estas lenguas, tenemos 193 en términos públicos y privados de inglés, y fíjense la cantidad de francés, alemán, italiano y portugués. Son ínfimas. El 86,9% de la oferta de esos 222 profesorados no terciarios que hay en el país son de inglés. El inglés es hegemónico en la oferta. Y si ustedes ven un poco, cuando se diversifica la oferta, se diversifica en el sistema público. 12 profesorados de francés, 1 de alemán, 2 de italiano y 8 de portugués. Siendo que en el sistema privado de terciarios, la mayoría son de inglés. Es decir, que la oferta privada de terciarios no diversifica su oferta. Los terciarios también tienen, un poco más marginalmente, forman traductores. No es mucha la oferta de traductorados, son traductorados, no traductorados públicos, sino traductorados científicos y literarios. Y tenemos que 18 institutos terciarios no universitarios argentinos ofertan carreras de traductorados. De los 21 traductorados que brindan, estas 18 instituciones brindan 21 traductorados, 18 son de inglés y los 3 restantes son de francés, alemán y portugués. Fíjense, nuevamente, el inglés es hegemónico en la oferta, al menos de los terciarios. Ahora pasemos a la universidad, pasemos a la siguiente filmina y vamos a ver las 3 titulaciones que oferta la universidad. Veamos primero los profesorados universitarios. Si uno visualiza los profesorados, hay 37 profesorados, 32 son del sistema público y 5 son privados,
Y acá, si uno observa, son 19 de inglés en total, 7 de francés, 1 de alemán, 3 de italiano y 7 de portugués. Si en los terciarios no universitarios el inglés era hegemónico, en los profesorados universitarios ya no es tan hegemónico. Es mayoritario, pero levemente mayoritario, y el sistema público diversifica nuevamente la oferta. 14 de inglés, 7 de francés, 1 de alemán, 3 de italiano y 7 de portugués. Pero fíjense que el sistema privado oferta menos, oferta solamente 5 profesorados, pero son todos de inglés. Uno puede empezar a preguntarse qué pasa con el sistema privado y su oferta, que si bien el público tiende a diversificar la oferta, el sistema privado no diversifica la oferta y ofrece solamente profesorados de inglés. Pero nuevamente, si uno lo ve en forma sistémica, agrupando sistema público y sistema privado, uno podría decir que a diferencia del sistema terciario, la universidad tiende a diversificar su oferta. Pasemos a las licenciaturas. La licenciatura es un título que en general se oferta a los profes terciarios, a los profesores terciarios para tener un título de grado universitario. Y acá tenemos que hay 30 licenciaturas universitarias en el país de lenguas extranjeras, y uno puede observar acá que ya no se diversifica tanto, en tanto que el 73% de los 30 licenciaturas son de inglés. Pero si uno observa cuándo se diversifica, uno ve nuevamente que el sistema público tiende a una mayor diversificación. Hay 13 de inglés, 5 de francés, 1 de italiano, 1 de portugués y 1 de alemán. Sugestivamente, el sistema privado oferta 100% de sus carreras son en inglés. No tiende a ninguna diversificación. La oferta privada tiende a concentrarse tanto en los tres titulaciones que hemos venido, tanto sean terciarios no universitarios como profesorados universitarios, y las licenciaturas tienden a concentrarse en el inglés en el sistema privado. Pasemos a los traductorados. Los traductorados, acá nuevamente hay una mayor diversificación. De las 33 traductorados que ofrece el sistema terciario, universitario, disculpen, ya el 57,6% son en inglés. Nuevamente hay una diversificación mayor de la oferta. Nuevamente el fenómeno es, el sistema público diversifica más. 8 son de inglés, 5 de francés, 3 de italiano, 2 de portugués y 2 de alemán. Siendo que en el sistema de gestión privada se tiende a concentrar en el inglés. Son 11 de inglés, 1 de italiano y 1 de portugués. Fíjense nuevamente el sector privado ofertando hegemónicamente en inglés, mientras que el sistema público tiende a una diversificación. ¿Qué vimos o qué venimos a mostrarle en esta cuestión? Que hay una tendencia del sistema público a diversificar su oferta. Vimos y trajimos 3 casos de universidades que internamente diversifican su oferta. Vamos a analizar esos 3 casos. La pregunta que nos hacíamos es, ¿qué pasa cuando una universidad oferta más que el inglés? Es decir, que oferta formación de profesionales de lenguas extranjeras en distintas lenguas. Vamos primero a la Universidad de Córdoba. Pasemos a la siguiente filmina. Bueno, no sé si lo van a poder ver bien, pero la Universidad de Córdoba es una universidad muy tradicional que oferta las 5 lenguas. Y oferta titulaciones, oferta profesores, traductorados y licenciaturas. Salvo en portugués, que recientemente empezó a ofertar profesorado de portugués. Pero fíjense la enorme diversificación. Oferta las 5 lenguas tradicionales de formación de profesionales en lenguas extranjeras. Fíjense qué pasa con el inglés. El inglés, si uno ve los egresados de las 3 titulaciones del periodo 2006-2016, han egresado 1.187 profesionales de lenguas extranjeras. El 81% son de inglés, el 3,2% son de francés, el 8,3% son de italiano, el 3,2% es de alemán y el 3,9% es de portugués. Hay una concentración enorme en la Universidad de Córdoba. Diversifica su oferta,
pero el inglés, podríamos decir, nuestra metáfora es, se lleva puesto todo. Ante la oferta, la demanda juega para otro lado. Es decir, la Universidad de Córdoba oferta mucho, pero la demanda se le va toda, o la mayoría se le va para el inglés. Pasemos a la Universidad de Catamarca. La Universidad de Catamarca es una universidad más pequeña, en una universidad más pequeña que la Universidad de Córdoba, en una provincia pobre, pero tiene una larga tradición en formación en 2 lenguas, es decir, la diversificación es menor, pero oferta profesorados, traductorados y licenciaturas en inglés y en francés. El periodo que analizamos en la cantidad de egresados es el mismo, 2006-2016. Fíjense, profesorado de inglés, traductorado de inglés y licenciatura de inglés, en el periodo 221 egresados, frente a 14 de francés. El 94% de los profesionales en lenguas extranjeras, frente a una diversificación menor, inglés-francés, es el inglés el que se lleva acá más fuertemente, lleva puesto todo. Es decir, que diversifica la oferta, pero la demanda corre por otros lados, o corre para un lado solamente. Y terminemos los 3 casos que trajimos, con la Universidad de Buenos Aires, que es una de las universidades más grandes y tradicionales del país, que forma traductores públicos. Los traductores públicos son diferentes a esos traductores que les hablamos al principio, son traductores que tienen firma, que se matriculan, que los trabajos que hacen son trabajos de Estado, o trabajos que el Estado necesita una firma certificada, y de alguna manera la Universidad de Buenos Aires diversifica también bastante su oferta: inglés, francés, italiano, alemán y portugués y otras lenguas además, por unas formas que organiza en las currículas muy flexibles, forma traductores públicos en otras lenguas. Fíjense nuevamente, en un periodo distinto, 2012-2017, 328 egresados de inglés, 23 de francés, 20 de italiano, 18 de alemán, 26 de portugués y 14 de otras lenguas. El 76,5% de los egresados son de inglés, a pesar de que la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, diversifica su oferta mucho más que los 3 casos que hemos visto, más allá de que la Universidad de Córdoba tiene una diversificación muy importante. Bueno, la pregunta que nos hacemos es: ¿qué pasa ante la diversificación de la oferta de lenguas y la demanda? ¿Cómo juega la demanda? Y eso ahora lo dejo a Mariano, que les va a explicar algunas hipótesis que tenemos al respecto. Bueno, ya te voy a pedir que pases a la siguiente filmina. Como bien les decía Gustavo, nuestro interés en estudiar este fenómeno parte de la idea de que, bueno, que viendo que había una hegemonía de la lengua inglesa tan marcada en el sector terciario, no universitario, que es de formación de docente, que históricamente en la Argentina es muy fuerte, es aún todavía mucho más fuerte que el sector universitario, que comienza en los últimos 20 años. Nos interesaba ver qué pasaba, justamente porque la universidad, como mencionaba Gustavo, por tener autonomía en la posibilidad de dictar sus carreras, pero también autarquía financiera, es decir, cómo puede asignar los recursos, teóricamente tendría más posibilidad de que esa diversificación fuera efectiva. Como les mostramos, partimos de un fenómeno empírico y hay 2 niveles ahí. Por un lado está la diversificación, que es nominal, esas carreras están, y por el otro lado está el fenómeno que los egresados, el inglés nuevamente avanza, tal vez por una economía de escala, entre más grande es, digamos, existen más recursos, hay más recursos humanos, pueden contratarse docentes y demás. Cuando nos encontramos con esto, ya lo veníamos pensando, teníamos que abordarlo de ciertas coordenadas interpretativas, y ahí pensamos en 2 grandes lingüistas. Uno es muy reconocido, que es Calvet, que es un lingüista francés de origen argelino, que tiene una obra muy extensa, y un trabajo de 1999 en el que postula un sistema gravitacional de lenguas, y de Swan, que es un lingüista holandés, que hace lo mismo 2 años posterior a esto, y habla también de un sistema de lenguas global.
Lo interesante de Calvet, cuando piensa este fenómeno, esto es una ponencia que realizó en Santiago de Chile en el año 2005, ¿no? Y hace una advertencia muy interesante, que es que los discursos, esto lo llama el discurso político lingüísticamente correcto, PLC, es decir, sostenido especialmente por UNESCO, por los organismos internacionales, en donde la tarea del lingüista, que es una especie de tarea salvífica, y con ciertos principios axiomáticos que por supuesto compartimos, por ejemplo, que todas las lenguas intrínsecamente son iguales, que poseen el mismo valor, que las lenguas minoritarias deben ser rescatadas, que una persona que habla una lengua minoritaria debería poder ser educada en esa lengua, pero el postulamiento que él hace con respecto a eso, que esto puede funcionar como un obturador de la discusión de aquello que está sucediendo en el mundo de lo real. Y aquello que está sucediendo en el mundo de lo real es este fenómeno que les mostrábamos recién. Existe una diversificación nominal de la oferta, es decir, carreras en 5 lenguas, pero el inglés se convierte en hegemónica o en mayoritaria. Y las instituciones a su interior parecerían no hacerse cargo o no visualizar esto como un problema. Esto, recalcamos, es un problema para nosotros en la Argentina, desconocemos cuál es la situación en Colombia o en otros países. Nosotros somos 2 personas muy interesadas en las políticas públicas en lenguas extranjeras en la Argentina. Y otra coordenada teórica de Swan es, él postula la existencia del valor Q de una lengua. Él dice, bueno, ¿qué puede estar? Gustavo les hablaba de las demandas, ¿no? Y son demandas sociales, ¿no? El valor Q de una lengua es el valor comunicativo que posee y su potencial para conectar un hablante con otros hablantes, otras constelaciones, ¿no? Ha habido esfuerzos recientes, inclusive, de generar algunos modelos matemáticos para medir este valor. Te voy a pedir que pases a la siguiente filmina. Y nosotros, por ejemplo, es una ilustración del sistema de lenguas global de Swan, aparece como una pirámide, lo cual también da una idea de una cierta dominación, ¿no? La lengua hipercentral, lo mismo para Calvet, es el inglés. Ambos dicen que esto es simplemente una fotografía del momento, es decir, esto es un fenómeno dinámico que está en estado de permanente cambio. Luego tenemos lenguas supercentrales, en las cuales está el castellano, centrales y finalmente periféricas, que hacen al 98% de las lenguas que existen en nuestro planeta. Y ahora te voy a pedir pasar a la última, filmina, y uno de los conceptos que venimos trabajando y utilizando, que abreva en muchas corrientes, en otras corrientes se llama representaciones sociolingüísticas. Nosotros utilizamos una que viene de la antropología cultural norteamericana, que son las language ideologies, y que se traducen normalmente como en español como ideologías lingüísticas o del lenguaje. Uno de sus creadores, de los pioneros, fue Silverstein. Como antropólogo cultural les interesa ir y ver qué pasa, ¿no? ¿Qué hacen los usuarios, las personas con las lenguas? Y la define como un conjunto de creencias acerca del lenguaje, articuladas por los usuarios, como una racionalización o justificación de la estructura del lenguaje percibida y de su uso. Es decir, las personas poseen ideologías lingüísticas, muchas de las cuales son inconscientes. Y obviamente estas se nutren de los sistemas culturales de ideas. No son solamente lingüísticas, son sociales, porque las lenguas participan de las relaciones de poder y de las jerarquizaciones que se establecen entre ellas en las sociedades. Están atravesadas por los intereses políticos, morales, están en permanente tensión y en disputa. Nosotros estamos realizando una investigación en este momento en la universidad justamente sobre las ideologías lingüísticas de nuestros estudiantes, porque una de nuestras hipótesis es que hay una demanda social muy fuerte que vemos en investigaciones alrededor de todo el mundo, desde las bases, es decir, en inglés diríamos bottom up, ¿no? Desde las bases, desde la ciudadanía, que se da cuenta que el inglés es necesario para el mundo del trabajo, para el desarrollo profesional, para la comunicación con el mundo. Y por el otro lado, los decisores de políticas y aquellos que diseñan políticas poseen sus propias ideologías, pero muchas veces no son conscientes de ellas. Y de esta manera, este es un debate que, parece mentira, no está saldado aún en la Argentina. Y se genera, les voy a dar, con esto termino, que es un ejemplo. En el año 2009
se promulga por Congreso una ley de promoción del portugués, porque saben que nosotros tenemos una relación importante comercial con Brasil. Fue un absoluto fracaso, porque nadie fue a ver cuáles eran las ideologías lingüísticas de la población argentina, de la ciudadanía argentina en relación al portugués. Nosotros tenemos un trabajo realizado al respecto y nuestra postura es que si se hubiera hecho una política focalizada, por ejemplo, en aquellas provincias colindantes con Brasil, que tienen fuertes vínculos comerciales, culturales, es decir, cuyas ideologías lingüísticas están fuertemente traccionadas por sus intereses, probablemente esa política hubiera sido mucho más eficaz. Así que, resumiendo, nuestra investigación parte de analizar un fenómeno empírico, ver que si nos quedamos en este plano si nos quedamos tranquilos en que diversificamos porque generamos carreras y no miramos este segundo plano, que es el plano de lo que Calvet denomina lo pragmático, el plano de lo real, corremos el riesgo entonces de que hagamos política por defecto, es decir, que el inglés se lleve puesto todo. Bueno, muchísimas gracias. Este artículo me ha parecido demasiado interesante por aquello de que muchas veces las cosas para nosotros son muy obvias. Y esto de la hegemonía del inglés, que ustedes bien lo dicen, ha venido durante más de 40 años. Lo he sentido yo a través de mi vida profesional y de estudiante, en donde en un primer momento yo como una joven acercándome a carreras profesionales, me preguntaba qué quería estudiar y las lenguas extranjeras se mostraban como algo interesante, no principal como una profesión para mí en esa época, era simplemente como algo que uno iba a necesitar en un futuro. De hecho, hice mi carrera profesional a través de las lenguas extranjeras y bien como ustedes lo dicen, fueron 2 lenguas extranjeras las que estudié, inglés, francés, de las cuales me he servido 100% de la hegemonía del inglés, no por decisión propia, sino porque así se dio la vida. Y puedo decirles que ha sido una trayectoria bastante interesante. Mi interés profesional y de corazón en esto de las lenguas extranjeras y emocional iba por el lado del francés, no tanto del inglés. Y bueno, así se enfrentan muchos jóvenes hacia sus carreras profesionales. Me ha parecido muy interesante lo que ustedes denominan aquí carreras profesionales de lenguas extranjeras, en lo que ustedes se refieren a la noción de profesionales en lenguas extranjeras como profesorados, traductorados y licenciaturas. Yo quisiera que ustedes nos explicaran a nosotros, especialmente al público colombiano, para poder entender esto de los profesorados y las licenciaturas, porque en cuestión de uso de términos, a nosotros los colombianos, cuando nosotros mencionamos licenciaturas a nivel de universidades, las licenciaturas casi siempre van hacia la formación de profesores. La carrera profesional para la cual se gradúan los que salen titulados con licenciaturas es para ejercer la docencia. Los profesorados, yo me imagino que ustedes los tienen como las personas que se gradúan para ejercer la profesión de profesor. Entonces, yo quisiera que nos aclararan más sobre estas 2 formas de titulación que ustedes tienen entre los profesionales de lenguas extranjeras. Bueno, cómo no, Claudia. Mira, esto tiene que ver con las trayectorias históricas de la Argentina y cómo se funda el sistema educativo moderno argentino. Y como les mostraba Gustavo en la presentación, es bifronte, es decir, por un lado está la universidad tuvo desde sus inicios muy poca injerencia en la enseñanza, digamos, en la enseñanza para los sistemas, para los niveles sobre todo escolares, primario y secundario,
y tiene que ver con una tradición, digamos, como el normalismo, que fue muy fuerte. El normalismo surge como una especie de magisterio, especialmente y específicamente en sus comienzos para el nivel primario y luego para el secundario, pero eso genera como una entrada de doble vía. Por eso decía yo también al principio que la mayor cantidad de institutos de formación docente en lenguas extranjeras en la Argentina aún son terciarios, que quiere decir lo que nosotros llamamos, tenés diferentes formatos, tenés institutos de enseñanza superior, tienen diversos formatos, pero son terciarios, no son universitarios. ¿Qué pasa? Son excelentes, muchos son muy buenos, pero son percibidos en la Argentina como carreras de pregrado y por lo tanto no tenían acceso a, por ejemplo, poder hacer una maestría o un doctorado. Eso cambia en la década del 90 cuando sale una nueva reglamentación que permite que aquellas carreras terciarias en lenguas extranjeras de 4 años pudieran tener acceso a estos posgrados. Al mismo tiempo, la universidad, a partir más o menos de la década del 90, comienza a interesarse en formar profesionales en lenguas extranjeras. Existía una carrera que esto ya lo venía haciendo tradicionalmente, que era la de traductor público. El traductor público es aquel que tiene injerencia legal, que tiene firma, es aquel que tiene que traducir, por ejemplo, documentación extranjera y firmar, tiene matrícula, es decir, es una profesión liberal, viene fundamentalmente de la Universidad de Buenos Aires, que es una de las más antiguas y prestigiosas de la Argentina, y las licenciaturas aparecen en los 90 entonces como una forma de complementar la formación terciaria. Hay unas pocas universidades ahora, pasados ya unos 30 años, que ofrecen licenciaturas universitarias como formación no complementaria, sino inicial. Es decir, las personas que la eligen se pueden recibir y graduar de, por ejemplo, licenciado en inglés, licenciado en francés, y por supuesto tiene una injerencia docente, puede trabajar en todos los niveles educativos, incluyendo el universitario. No sé si esto, Gustavo, ¿querés agregar algo más? Es eso, es una cuestión también de disputas de las situaciones, particularmente porque esta cuestión de jerarquía menor de los profesorados, por lo menos en las percepciones, y además en las cuestiones normativas, implicó que para que los profesores terciarios pudieran acceder particularmente a los posgrados, tuvieran también una titulación de grado universitario. Y la licenciatura eran formaciones generalmente complementarias de 1 año y medio, 2 años de duración, y tenían ese título que les permitía insertarse en el grado, por distintas formas de la universidad. Pero bueno, como dice Mariano, no hay algunas poquitas que ofrecen las licenciaturas en términos ya de carrera total, es decir, no de complementaria, sino de 4 años de formación. Pero hace nuestra historia de las titulaciones y las formas distintas que entre los terciarios y las universidades. Y ese título parecería como un título que de alguna manera intenta un mayor diálogo entre los dos subsistemas. Claro, claro. Entonces lo que ustedes me aclaran es más o menos lo que yo entendería en Estados Unidos como educación terciaria a nivel de college. Serían los profesorados. Y completando 2 años de esta formación para aquellos que deseen acceder a una titulación con más peso para poder seguir una carrera académica a través de maestrías y doctorados, entonces tienen que completar en la licenciatura. Sí, también gente que busca mayor formación y encuentra en esas formas una formación que complementa su formación de profesorado. Es decir, las motivaciones deben ser diversas, pero me parece que la cuestión más importante es esto, la posibilidad de acceder a formaciones de posgrado universitario. Me parece que fue el centro de la aparición de estas titulaciones de licenciatura. Pero nuestros profesores no son, como en otros países, licenciados universitarios. Es más, en las universidades existen los dos. En historia, por ejemplo, uno puede ser, en la UBA, puede tener doble titulación. Puede ser o profesor de historia o licenciado en historia. Ok. Es decir, que puede ser 2 carriles distintos. Es decir, que sí. la universidad forma en esa doble titulación. Sí,
Ok, entendido perfectamente, porque nosotros también partimos de un sistema normalista que era formación de profesores que eran maestros de escuela primaria, secundaria, y esto tenía un carácter muy diferente a el profesional que estudiaba o historia o geografía como una carrera universitaria en donde se le formaba como investigador y con más peso que si fuera una persona que va a hacer su carrera de profesor en primaria, secundaria o seguir así en las otras a nivel universitario. Mi pregunta en estos momentos es, con toda esta dinámica que se presenta con inglés, ¿ustedes qué están observando con respecto a las nuevas generaciones que entran a las universidades y cómo ven el prospecto del futuro de estos estudiantes a nivel de la profesión de lenguas extranjeras? Quizás Mariano tiene más letra que yo porque se trabaja más en formación de profesores. Lo que yo voy a hipotetizar un poco, me parece que, bueno, que las demandas de los individuos que eligen, me parece que están bastante motivadas por esto, por una naturalización de la lengua del inglés, una cuestión del inglés y el inglés, una metáfora que vemos en nuestros estudios, el inglés abre puertas, digamos, esa metáfora es una metáfora muy fuerte del sentido común, entonces me parece que orienta mucho las elecciones. Ahora, mi hipótesis es que la gente que elija otras lenguas, que van a ser, le voy a poner en término común en nosotros, 4 gatos locos, digamos, van a ser muy pocos, lo vemos, los egresados son muy poquitos de francés, muy poquitos de italiano, muy poquitos de alemán, eso van a tener todo trabajo, porque son tan pocos que van a tener una dinámica laboral importante. Ahora, la pregunta que nos hacemos nosotros es, si el sistema educativo, que en general está planteando una igualdad entre las lenguas, es decir, todos los documentos públicos, por lo menos del 2000 para acá, del Estado Nacional particularmente, plantean una igualdad entre las lenguas. Digo, si el Estado plantea una igualdad entre las lenguas, para igualarlas tiene que haber política, o por lo menos una tendencia a la igualación. Si no hay políticas, la demanda, y vuelvo a tu pregunta, Claudia, la demanda en esos jóvenes va a estar dominada por los sentidos comunes, que es el inglés abre puertas, lo estoy simplificando mucho, pero si el inglés abre puertas, vamos por el inglés, digo, elijamos el inglés y el gusto y lo que sea, lo que hacen las vocaciones, se van a orientar hacia ahí. Y de alguna manera los números están mostrando que no es que se van a orientar, se orientan hacia ahí, efectivamente, tanto hacia atrás como calculo que si hacemos estudios hacia adelante y estudios prospectivos van a ser lo mismo. Y entonces, si los estudios prospectivos uno hipotetiza que van a ser igual, lo dejamos así, porque lo dejamos así, o queremos hacer algún tipo de cambio en términos de una mayor igualación efectiva. Mariano, no sé si vos querés agregar algo. Sí, tal vez habría una segunda consideración para hacer, que no sé si apuntabas hacia ahí en tu pregunta, Claudia, pero que es la relación que tienen estas nuevas generaciones, digo, podría hablar de mis hijas, las centennials, en relación con las lenguas extranjeras, ¿no? Y vivimos en un tiempo tan dinámico, de tanta transformación, ¿no? Los últimos 20 años, si pensamos lo que implican las redes sociales, lo que implican plataformas de aprendizaje, una cosa que se ve muchísimo es chicos y chicas que se acercan a sus vocaciones de querer ser docentes de lenguas extranjeras, habiéndose en muchos casos autoenseñado, es decir, a través del uso, por ejemplo, algo que estamos viendo mucho es chicos que son gamers, que les encanta jugar a videogames, entonces ese fue el incentivo para empezar a aprender. Y también una cuestión, esto que estamos viendo, es una cuestión intergeneracional, que ya estamos viendo en madres y padres jóvenes que por ahí no pudieron tener acceso a lenguas extranjeras y están diciendo, bueno, yo esto lo quiero para mis hijos. Entonces ahí volvemos a la cuestión de una demanda social muy instalada.
especialmente en referencia con el inglés, pero que en la Argentina también empieza a visualizarse con otras. Una, la mencionamos, es el portugués, otra es esta ideología lingüística del chino mandarín como esta lengua que la próxima potencia mundial, ¿no? Entonces, yo creo que si vos me preguntás a mí, las nuevas generaciones tienen una relación mucho más fluida y globalizada con las lenguas. Yo te podría decir casos como que conozco chicos de menos de 20 años que tienen una relación con el coreano por el K-pop o con el japonés por la manga. Y esto es producto de las nuevas tecnologías de la comunicación de los últimos 20 años. Así que también ese es un escenario muy dinámico. Ahora, si uno no hace algo en relación con esa hegemonía del inglés, lo que quiera que sea hacer, porque si uno quiere que la situación siga igual, es laissez-faire, es decir, no hay que hacer nada, es política por defecto y la situación no cambia en absolutamente nada. Tampoco es que puede cambiar demasiado, porque ahí volvería al pragmatismo de Calvet. Tal vez lo que hay que hacer es políticas que sean muy potentes y muy focalizadas en otras lenguas. Vos hablabas de tu corazón en el francés, pero tu pragmatismo profesional te llevó por el inglés. Bueno, Claro, hay que claro. generar, ¿no?, situaciones tal vez no tan grandes como la del inglés, pero sí potentes, para que puedan otras lenguas extranjeras ocupar algunos espacios. Sí, el caso del portugués fue lo que planteó Mariano, unas normativas del Estado tratando de incentivar el portugués. Y si no hay, más allá de si la norma no orienta nada más, es decir, que la norma tiene que venir con políticas diversas, que son becas, orientaciones particulares a ciertas zonas y no en otras, es decir, portugués en todo el país, y no sé si en la Patagonia Argentina hace falta que la gente estudie portugués. Es una decisión política, digo, que hay que salir a decir, bueno, no, vamos a ponerla en tales provincias y en las otras no incentivamos. Las becas, todas las becas van a ir para allá. Vamos a incentivar tales instituciones en tal lugar para incentivar el portugués. Bueno, es una definición de política y son recursos direccionados hacia el portugués. No es solamente una ley, son recursos y es política y es acción política. Y ahí esa política rompe de alguna manera o intenta romper, si no pone el diálogo con que el inglés es dominante, si no tienen eso en el horizonte de la política va al fracaso. Si hoy por hoy los políticos, lingüistas, digamos, que ocupan el Estado para definir políticas de lengua, si no tienen, al menos en Argentina, digo, si no tienen en cuenta la hegemonía del inglés, la política, si quiere diversificar, va al fracaso. Va al fracaso, es decir, si uno ve, no me pude detener en los números de egresados, pero si en 10 años, en una carrera, egresan 14 profesores de francés, en 10 años, digo, bueno, algo pasa con esos números. Hay un montón de recursos destinados por la Universidad de Catamarca para en 10 años que formar 14 profes de francés. Digo, ¿qué está pasando con el uso de esos recursos? Digo, ahí hay que hacer otra política, hay que aumentar. Bueno, estas son las cuestiones de definición política frente a la hegemonía del inglés y la diversificación de la oferta de formación de profesionales diversos en lenguas extranjeras. Claro. Profesora Gabriela, ¿tiene algo que decir al respecto? Sí, quedé pensando cuando hablaban de los profesorados, que me parece que no lo dijimos, que los egresados, por ejemplo, del Instituto Superior de Formación Docente, ya no tienen acceso como docentes a dar clases en las universidades. Entonces, las universidades que tienen en sus carreras la carrera de profesor o traductor, ahí corren con una cierta ventaja en cuanto a la matrícula, porque los institutos superiores de formación docente, digamos, esos planes de estudio habilitan a los profesores a dar clases en los niveles iniciales, primaria y secundaria. Para el profesor poder dar clases en una universidad, tienen que haber hecho alguna capacitación universitaria y tener un título de grado. Con lo cual, muchos egresados de institutos superiores, también, que por ejemplo, uno de ellos soy yo, Mariano, creo que vos también, los que tenemos título de profesor también hemos continuado, digamos, el título de grado no solo habilita que podamos proseguir con estudios superiores en cuanto a maestrías o doctorados, sino también nos habilita a
a dar clases en universidades. Ok. Por un lado. ¿Sí? Y por otro lado, estaba pensando que en estos días llegó a las universidades de todo el país una propuesta del Ministerio de Educación que es para becarios, ¿no? De diferentes programas que existen ahora en Argentina. Y esa propuesta es para ampliar derechos y recordándonos que nosotros firmamos una declaración de política lingüística ya hace 3 años, que tiene 3 ejes fundamentales. Una es política lingüística, política educativa y gestión curricular, y la otra es la cooperación educativa internacional. Entonces, se nos sugirió y se nos pidió a las universidades que diseñáramos cursos para estudiantes, para egresados de escuelas secundarias y para ya estudiantes de universidades en 5 lenguas, en alemán, y me quedo pensando en la hegemonía del inglés, porque sí, ponen en primer lugar al inglés, pero además alemán, chino, mandarín, francés, italiano, portugués y español, lengua extranjera. Español, lengua extranjera. Español como lengua extranjera, sí. Bueno, una de las características importantes de esta metáfora de que el inglés abre puertas y con relación a la política que se debe hacer desde el Estado y una política lingüística, mi pregunta va más hacia la parte pragmática de la economía. Resulta que el inglés está relacionado con la parte económica y todo el mundo le está apuntando a que es la parte económica a la que todo el mundo le va, es el objetivo de personas que se están formando en lenguas extranjeras. Y volvamos otra vez a la parte del portugués. Ustedes, como una nación que tiene vínculos más directos con Brasil a nivel económico, deben tener más apertura económica hacia sectores en donde se necesite una persona con formación en portugués. O sea, no solamente que se brinde una política lingüística, sino que también haya una política económica que pueda ayudar a los egresados a formar parte viva y viviente de lo que es un sector social donde confluyan las lenguas. Entonces, no sé si me haga entender, creo que está bastante como perdida el comentario, pero además de política lingüística, ¿cómo ven ustedes la parte económica de aquellos egresados de las diferentes lenguas extranjeras, de los profesionales de lenguas extranjeras? Porque es lo mismo que yo veo aquí en Colombia. En Colombia les ofertamos, y casi siempre, no tanto la parte de traductología como lo tienen ustedes, ofertamos es lo que nosotros llamamos para formar profesores de inglés a través de lo que nosotros tenemos que se llaman licenciaturas en las universidades. Muchos de nuestros estudiantes entran a la carrera sin querer ser profesionales docentes, sin querer salir como personas que van a enseñar. Ellos llegan con la ilusión de volverse traductores, pero el mercado no ofrece más allá que ser profesores de inglés o de francés o de alemán, como es la situación en Colombia. No sé cómo esté la oferta económica para todas aquellas personas que se muevan en las lenguas extranjeras allá en Argentina. 2 o 3 cosas, empiezo yo, después seguro que Mariano va a tener cosas para decir. Primero, la cuestión con Brasil. Tenemos una historia de integración bastante compleja con Brasil, particularmente a partir del Mercosur. Tenemos muchos intercambios. Brasil es nuestro principal, como Argentina, nuestro principal socio comercial, y donde la mayoría de nuestros productos van a Brasil y tenemos un intercambio muy fluido con Brasil. Ahora tenemos, Mariano que ahora lo explique mejor, una ideología lingüística que hace que el portugués es transparente.
Es decir, los parecidos entre el castellano y el portugués hacen que quizás para esos sectores que tienen que comerciar con lo que nosotros llamamos el portuñol, es la lengua de comunicación, digamos. Entonces parecería que no hace falta para muchos estudiar portugués porque al final nos entendemos, digamos. Y de alguna manera nos entendemos, pero nos parece, con Mariano decimos, vale la pena hacer un esfuerzo por mejorar las capacidades de comunicación, que no sean solamente en el portuñol, sino que las posibilidades de comunicación sean mucho más fluidas. Eso con respecto al portugués, y hace falta, sí, en términos de la pregunta que se está dando vuelta a la cuestión económica, hace falta, si queremos incentivar, hace falta recursos, y recursos económicos, es decir, que el Estado, si quisiera hacer una política de ampliación del portugués, como en la formación de profesionales de portugués, digamos, o por lo menos de mejorar las capacidades, que esto implica también tener más profesionales en portugués, implica mejorar las capacidades de la población en portugués, porque la población va a aprender más, va a tener más lugares para aprender portugués, etcétera, implica recursos, implica que el Estado moviliza recursos hacia ahí y quizás se los quita el inglés. Digo, porque los recursos no son infinitos. Es decir, cualquier decisión donde el Estado o cualquier organización destina recursos a un lado, en general se los tiende a quitar a otros. Bueno, estas son definiciones en términos de política. Y voy a hacer una cuestión con los profesionales, ahí en términos de, particularmente la universidad y los profesionales y la formación de profesionales. Nosotros vemos, y lo hemos analizado en algún artículo, la cuestión de las jerarquías profesionales. Es decir, que en las representaciones sociales, y particularmente para los ingresantes en la universidad, los traductorados son jerárquicamente superiores a los profesorados. Y esto hablando de la Argentina, de la por Argentina, supuesto, ¿no? Es decir, que uno ve en la universidad que la mayoría, en Catamarca no se ve tanto, pero en otros lugares se ve que la mayoría, y en Córdoba se ve mucho, la mayoría de los ingresantes van para los traductorados y no así para los profesorados. Y uno dice, desde una lógica de mercado, digamos, digo, gente, vayan a estudiar profesorado, porque el traductorado van a trabajar 4 nada más, porque el traductor público, van a ser traductores públicos y van a terminar dando clase, porque no todos van a poder trabajar de traductor público, particularmente la cantidad, y en Córdoba, digo, para decir una ciudad muy cosmopolita en sí, pero es una ciudad del interior del país. Entonces, de alguna manera, ¿cuántos van a poder trabajar de traductor público en Córdoba? Y, no sé, de profesores un montón. De profesores todos van a poder trabajar. De traductor público no sé. Entonces ahí quizás, digo, yo que ya me gane enemigos, digo, yo desincentivaría el ingreso a los traductorados e incentivaría el ingreso a los profesorados. Porque profesores hacen falta un montón de profesorados de lenguas extranjeras. Y de las 5 carreras hacen falta profesores. De traductores no sé cuántos hacen falta. Tampoco no sé si hay estudios de esto, pero calculo que bastante menos. Entonces, de alguna manera, si yo me pongo como gestor de política, incentivaría en las universidades, si diversifico la oferta de títulos de profesores, de profesionales de lenguas extranjeras, particularmente si ofrezco los profesorados y traductorados, incentivaría de alguna manera becas. Si hay becas para los profesorados, no becas para los traductorados. Digo, en términos también, hablamos de economía, digo, la dinámica de recursos y la oriento para los profesorados y no para los traductorados. Bueno, eso más o menos para contestar, tratar de dialogar con unas cuantas cosas que trajiste, Claudia, en tu intervención. Claudia, una pregunta. En tu parte económica, ¿te referías también a qué roles, qué trabajos van a tener esas personas, esos graduados? Sí, porque realmente yo a veces dentro de mi carrera profesional me he preguntado si vengo enseñando en esta universidad en donde los estudiantes vienen por una carrera que se llama Filología e Idiomas y vienen más por el título filólogo antes que profesor, es porque algo está sucediendo. Y me he preguntado qué caminos, qué otras opciones encuentran dentro del mercado colombiano para estas personas desarrollarse profesionalmente. Y sigo estrellándome con la cosa de que
sí, antes que ser traductores, hay más trabajos para profesores, la misma problemática que ustedes tienen allá en Argentina, donde sí, la traducción tiene más prestigio, pero en últimas es ser profesor la carrera que les va a dar pues la forma económica de subsistencia dentro de nuestro contexto colombiano, que es más o menos parecido a lo que ustedes acaban de mencionar. Aquí tengo, no sé si me dicen que el Sí, tiempo está bastante corto, tengo una pregunta aquí en dale. el chat. Y una de las cosas que yo encuentro dentro de esta carrera de lenguas extranjeras son los términos que se ponen muy de moda, como es la interculturalidad. En estos momentos todo el mundo piensa que la interculturalidad es la que le va a abrir a uno es la llave hacia las cosas de una apertura de comunicación. Entonces aquí hay una pregunta con interculturalidad. Entonces ahí es Angélica María Ruiz quien pregunta, ¿qué lazos ven ustedes entre esta hegemonía del inglés como lengua extranjera y el concepto de competencia intercultural en el aprendizaje de la lengua extranjera? O sea, Bueno, tenemos mira, 2 minutos para minutos que hago contestar. corta. Les tenemos que contar el contexto argentino. Nosotros hace más de 25 años, desde los 90, que existe lo que se llama educación intercultural bilingüe, que en general se orientó, como todo en la Argentina, en forma bastante anárquica, hacia los pueblos originarios, porque luego hay una pregunta también sobre las lenguas indígenas. Es decir, hay desarrollo de educación intercultural bilingüe, que uno cuando escucha ese concepto podría decir, bueno, sobre cualquier lengua, pero ha habido mucho desarrollo en relación con las lenguas originarias y porque obviamente había una cuestión histórica de reparación. Yo, a ver, te puedo contar, he estado en la provincia de Formosa, es una provincia del norte del país, en una comunidad pilagá, que es un pueblo originario, donde los chicos viven en el monte, su primera lengua es el pilagá, no saben hablar español, entonces con recursos muy precarios, los maestros van tratando de hacer una educación intercultural bilingüe en pilagá y en el español como lengua de integración para la vida en el Estado. En general en la Argentina cuando se habla de esto se está pensando en las lenguas originarias. Es muy poco lo que hay en relación, podés decir, bueno, el inglés y el español, no sé, o el otro día recibí un proyecto de el español y el japonés. En realidad, en la Argentina no se piensa en esos términos, se los piensa en relación con los pueblos originarios. Okay. Yo voy a mencionar algo que veníamos pensando en términos muy hipotéticos todavía, pero esta parecería como, por la pregunta de Angélica, como que la cuestión de la hegemonía del inglés parecería vinculada con una falta de un desarrollo del pensamiento intercultural. Estamos viendo en las entrevistas, todavía no estamos, pero hay algo que aparece muy fuerte que es el inglés es natural. Digamos, en los discursos que nosotros entrevistamos a estudiantes de la Jauretche, y aparece esto de la palabra es naturalizar. Digo, y acá entonces digo, hay algo que ya las mismas individuos, en términos de las ideologías lingüísticas, están diciendo, el inglés es natural. Yo manejo palabras, si bien no sé mucho, manejo palabras en inglés. Digo, y porque es natural que esto así sea. Entonces, de alguna manera, si tengo que hacer alguna extrapolación muy violenta, pero digo, hay algo ahí que está jugando, que no está en términos de una interculturalidad donde hay una igualación de las lenguas. El inglés es natural. Entonces, si el inglés es natural, digo, las tendencias a orientar la demanda de lenguas extranjeras hacia el inglés parecería, más allá de todos los estudios que podemos ver, como lengua franca y todo lo que ya los que estamos en el campo de las políticas lingüísticas y las sociolingüísticas, sabemos que pasan un montón de cosas, pero yo lo estoy viendo en los individuos. Entonces, de alguna manera, estas cuestiones de la naturalización del inglés también posicionan a los individuos a decir, me interesan las lenguas, quiero hacer algo con las lenguas, tengo una vocación con las lenguas, y esto de naturalizar el inglés también suma, me parece, en términos de las selecciones vocacionales posteriores, etc. Y visualizar también un mercado de trabajo posterior.
¿Dónde voy a poder trabajar? ¿Dónde voy a poder comer? Voy a comer con el inglés. Con otras lenguas quizás se me haga más difícil comer. Pero no sé si están así porque en términos de la realidad de la cantidad de egresados que hay en cada lengua, todos los egresados de lenguas tienen una posibilidad de trabajar. Por lo menos en Argentina van a trabajar todos. Pero, digamos, y además también, y vuelvo ya con esto, termino con esto en términos de análisis hacen falta, tenemos con Mariano la sospecha, porque no hay estudios en Argentina, de que la cantidad de egresados de profesorado no están alcanzando a cubrir los cargos. Es decir, tenemos una demanda de cargos de profesores de inglés que la cantidad de egresados, de inglés digo, de lenguas, pero de inglés, que la cantidad de egresados no hace. Entonces, vuelvo a lo anterior, una estimulación de la cantidad de gente que estudia inglés y que estudia para profesorado de inglés, porque hay una necesidad en Argentina de muchísima más cantidad de profesores de lenguas extranjeras, paréntesis, inglés, que para incorporarlos al programa de la educación básica, primaria y secundaria básicamente. Bueno, ya veo aquí a Manuel Antonio Velasco y me han escrito que se nos ha acabado el tiempo. Es muy desafortunado que solo tengamos una hora cuando hay tantas cosas más interesantes para que nosotros podamos pues hablar y encuentro muchos paralelos con lo que ustedes tienen y lo que nosotros tenemos aquí y de lo que está sucediendo con la hegemonía del inglés. Yo creo que esto sería muy interesante poder convocar a una segunda discusión sobre todo esto, porque creo que son más las cosas que nos están uniendo a nosotros como región hispanoamericana, es hispanohablante, con respecto a lo que son las lenguas extranjeras y a la hegemonía del inglés. Me he sentido completamente identificada con el artículo, me ha agradado saber mucho de la situación actual lingüística de las lenguas extranjeras en Argentina. Les agradezco, profesor Gustavo y profesor Mariano y la profesora Gabriela. Gracias por atender a esta solicitud de matices. Y Manuel Antonio, te dejo entonces. Mis disculpas por aquello de la tecnología, pero bueno, afortunadamente pudimos salir adelante. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, Claudia. Les agradecemos mucho a todos. Muchísimas gracias, profesora Claudia, por haber mediado la conversación en este momento. Agradecemos a nuestros autores, el profesor Gustavo, el profesor Mariano y a nuestra invitada, la profesora Gabriela Anselmo. Siempre, digamos que lo hemos estado diciendo, se nos quedan un poco cortas las conversaciones para estos temas tan amplios y estas discusiones tan enriquecedoras que se generan acá. Esperamos, ojalá que haya una pronta oportunidad nuevamente. Y pues agradecerles muchísimo de parte de la revista Matices en Lenguas Extranjeras.